Hola, buenos días. ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Tópicos del Deporte Adaptado. Hoy con un gran tema, como siempre, los Paralímpicos Tokio 2021, pero con otra mirada, con otra perspectiva, ¿no? Hemos venido narrando diferentes personajes que iban rumbo a Tokio e inclusive entrevistamos a alguien desde Tokio. Pero hoy vamos a tener una perspectiva diferente. Les saluda Alejandrina Zamora, presidenta del equipo representativo universitario del deporte adaptado. Y vamos a tener saludos, Angélica. Hoy va a estar Angélica, Nayeli aquí compartiendo la mesa con nuestro gran invitado, que esos son los otros ojos que no habíamos visto y que pues le tenemos un gran cariño y un gran agradecimiento, por lo menos de mi parte, a Neftalí. Pero permítanme presentar a nuestro invitado y ahorita les voy a decir por qué estoy tan agradecida con él. Neftalí Zamora González, estudiante de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es reportero de la Dirección de Comunicación Social de la Dirección General de Deporte Universitario. Ha trabajado en el área de producción y diseño sonoro para radio y cine documental, así como producción de doblaje de diálogos para televisión y cine. Actualmente es productor del podcast de Deporte UNAM y conductor del programa Juegos y Deportes del Mundo, que se transmite los martes a las 7 p.m. por Facebook Live de Deporte UNAM. Pues bienvenido, Neftalí. Y les decía que le tengo un gran cariño y un gran agradecimiento, pues porque también ha sido una persona que se ha interesado mucho por difundir el deporte adaptado, por permitirnos estar en todos los medios, inclusive a través de las redes. Ya les compartimos el podcast, y ha sido precursor y siempre está, profesora, tiene que estar ahí el deporte adaptado. Entonces no me deja relajarle. Y hoy lo tenemos aquí en la mesa porque nos va a dar su perspectiva de los Juegos Paralímpicos, cómo lo miran los reporteros, cómo lo miran otros ojos, ¿no? Bienvenido, Neftalí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues muchas gracias, profesora, por esta invitación. Es un gusto y como dice, pues creo que estos temas pues deben estar siempre en la agenda, ¿no?, de los medios, y ahorita vamos a ver por qué. Pues compensamos con Neftalí, con lo que nos tiene, con esta mirada, aunque íbamos a empezar con un sabían qué, por cierto, ¿verdad? Perfecto, sí. ¿Quién va a empezar, Nayeli o Angélica? Le estoy compartiendo. Aquí se dan cuenta, tenemos muchos sabías que, pero es importante hacerles notar estos datos curiosos sobre los Juegos Paralímpicos. Por ejemplo, que en un principio se llamaban Olimpiadas para Minusválidos y en 1984 recibieron el nombre que hoy conocemos como los Juegos Paralímpicos. Noten que es importante cómo cambia este lenguaje. Más adelante Neftalí nos explicará un poco qué tiene que ver los medios de comunicación con el juego del lenguaje. Siempre ha sido fundamental cómo la evolución no solo es en el deporte en sí, sino también en el lenguaje mismo, ¿no? Sí, sí, es correcto, precisamente, y esta es una cuestión bien importante de cómo utilizamos el lenguaje. Ahorita vamos a ir a ello. Tengo ahí preparada una presentación, si me pueden apoyar a irla poniendo, en lo que les voy platicando, pues cuál es la idea. Pues de entrada, los medios de comunicación pues tienen un papel importantísimo en la sociedad, ¿no? Para informar a la gente, a la población, y por medio de esta información pues la gente se crea una opinión, ¿no? Se crea la opinión pública y el debate público. Entonces, la agenda que manejen los medios, pues es bien importante para esta agenda. Es por eso que los temas que toquen los medios, pues influyen en los procesos cognitivos que tienen los individuos a la hora de interpretar cuáles son los temas más importantes en la sociedad. Si podemos ver en la siguiente diapositiva, a mayor número de noticias relativas, mayor importancia que ese tema se percibe en los ciudadanos, ¿no? O diciéndolo de otra manera, había
había una frase que alguien comentó, que al igual y los medios no pueden decirle a la gente qué pensar, pero sí pueden decirle qué tema tienen que pensar. Porque si no está en los medios, pues nadie se entera, ¿no? En cualquier medio. Entonces, básicamente es por eso que es muy importante lo que digan los medios. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que yo consulté este estudio, que pueden ahí ver la discapacidad en los medios de comunicación, los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, que lo publica la revista de Comunicación y Salud, es una revista española, y ahí les dejé el enlace, al igual y también se los dejo en los comentarios por si lo quieren consultar, es muy interesante. Y en este estudio, en el cual citan a diversos autores, se comparan básicamente, aunque ya es un estudio pues de hace 9 años, de Londres 2012, comparan los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Paralímpicos y analizaron el contenido de 3 medios de difusión escrita, de periódicos, de un periódico especializado en deportes, de un periódico, digamos, de información general, que es El País, y de una agencia de noticias, que es EFE, me parece. Y en este estudio muestra que existió una gran diferencia entre el número de informaciones publicadas sobre ambos eventos. En la siguiente diapositiva podemos ver que son 3,767 noticias de los Juegos Olímpicos y solo 245 noticias de los Paralímpicos. Pues es evidente la gran diferencia, ¿no? En la cobertura. Ahí puse la de México campeón olímpico, ¿no? Que fue cuando ganaron. Pero no, incluso me fue difícil encontrar como una portada que hablaba de los Paralímpicos, ¿no? Incluso ya cuando era pues, una época donde pues, el Internet ya es predominante. Pero eso nos habla pues, de la cobertura que se hace y que ahora pues lo comentaremos, no sé ustedes qué me puedan decir, cómo lo vimos reflejado en Tokio ya en una situación post-pandemia. Sí, totalmente. Justamente te iba a decir, paremos un poco aquí. Fíjate que dijiste algo bien interesante. ¿Qué quieren que veamos los medios? Y entonces me pregunto, ¿no quieren que veamos los Paralímpicos porque somos más exitosos o cómo? ¿Qué opina Neftalí? Es bien interesante, ¿no? Porque precisamente también se genera justo en esta cuestión del debate público y la opinión pública un linchamiento, ¿no? A los cuartos lugares, por ejemplo, ¿no? En los Juegos de verano. No, cuartos lugares, uy, una desgracia, una decepción, una vergüenza. Y realmente se le da mucha importancia a esta cuestión del podio, ¿no? Casi, casi si uno no llega al podio, pues no es nadie y no valió todos los años de esfuerzo y todo el entrenamiento y todas las historias que hay detrás de eso, no valen nada si no se llega al podio. Y pues eso yo creo que es un discurso que habría que resignificar, ¿no? Cómo se le da valor a este éxito mediático, este éxito económico, y no a lo otro, ¿no? A las historias que están detrás de ese esfuerzo en todo el deporte, ¿no? El deporte adaptado y el deporte convencional, pues yo creo que va mucho más allá, ¿no? Del podio. Conozco ustedes cómo lo vean. Y justamente, Neftali, cuando estábamos platicando previamente a este programa, algo que nos comentabas, que no es la labor de los medios educarnos en el lenguaje, pero sí es el impacto que ocasiona en las personas, el cómo divulgan las noticias. Es algo también que estábamos platicando, que es diferente a cómo utilizan ese lenguaje de referente a una persona con discapacidad, desde decir, pobrecito, le falta esto, en lugar de captar las cualidades propias de esa persona. Desde ahí te está dando el mensaje y como te digo, no es responsabilidad, pero sí causa un impacto, que también depende de la persona el cómo reciba y propague este lenguaje. Así es, así es. Y vemos que ahora, como dice la profesora Alejandrina, pues vemos los resultados de los Juegos Paralímpicos, vemos que hay muchas más medallas y los medios también justo hacen esta comparación, ¿no? Por una parte de que, bueno, aquí sí hay medallas, ¿no? Y aquí sí hay logros, pero por otro lado, pues no vimos la misma cobertura, ¿no? Que se le dio en los Juegos Olímpicos. Y también se desmerita mucho el mérito de los convencionales. La verdad es que llegar a ese nivel, como decías, Neftalí,
también es un gran mérito, ¿no? Entonces empieza la lucha cuando empezamos en el desarrollo, lo vemos en la Asociación de Deporte Adaptado, primero de empezar a educar al cuerpo, a los mismos atletas a una disciplina, a, una, a un cambio, ¿no? En tu vida, porque tienes que dosificar tus tiempos para estudiar, para entrenar, y los vas llevando poco a poco. Y eso lo desvalorizamos cuando llegamos y ya nada más se enfocan los medios, pues, en las medallas. Y como decía Neftalí, además, dependiendo el nivel de la medalla, porque se desmerita. Y ese mismo comparativo, pues, se hace incluso con el esfuerzo que tuvieron los convencionales, con sus 3 medallas de bronce, y con los paralímpicos, que tampoco ninguno, no sé si yo creo que mucho por la pandemia, pues hemos tenido los resultados que todos hubiéramos deseado, inclusive en los paralímpicos, ¿no? Entonces, esta manera de cómo los medios transmiten, pero ¿cuál es la visión de ellos? ¿Por qué nada más se transmite este enfoque? ¿Cuál sería la reflexión como para no desmeritar realmente el camino? La medalla solo es la consecuencia, pero yo creo que todos quieren ganarla o todos queríamos ganarla en su momento, pero es obvio que pues que alguien te supera y solo la logra, pero no quiere decir que el trabajo que hay detrás pues no exista, ¿no? Sí, precisamente, justo ahorita en la presentación vamos a verlo en estudios, cómo hay ciertas recomendaciones, ¿no? Para los medios, para tocar temas que van más allá de la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Justo la historia, la persona que está detrás del logro y no la discapacidad, ¿no? Como primera nota, que muchas veces así se ve como una cuestión incluso sensacionalista. Ahí traigo algunos ejemplos. Ahí veíamos un sabías que de Angélica justo y que vemos que en la historia pues hay muchísimos logros, ¿no? En este aspecto, pero bueno, incluso hay una cuestión de, pues que supera el deporte, ahí sí me pueden ayudar con la presentación. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad hay más de 1.000 millones de personas que sufren alguna forma de discapacidad. Esto es aproximadamente 12.6% de la población mundial. Y este número pues va en aumento, según la OMS, debido al crecimiento y envejecimiento de las poblaciones y al creciente número de personas que padecen enfermedades no transmisibles. Entonces, ahí en este estudio que vi rápidamente, pues mencionan que hay algunos accesos a servicios de salud, pues que no son eficientes, ¿no? Para las personas discapacitadas, ¿no? Que pueden encontrar obstáculos físicos que les impiden acceder a los establecimientos de salud, obstáculos informativos, precisamente, que impiden el acceso a la información sanitaria, y obstáculos generados también por actitudes discriminatorias que afectan gravemente los derechos de estas personas. Entonces vemos que uno de estos obstáculos que menciona la OMS, pues es el obstáculo informativo. En la siguiente diapositiva podemos ver por qué sigue siendo esto relevante. En este informe que les comentaba, se hace un análisis cualitativo citan un análisis cualitativo de los estudios, de los discursos de los atletas brasileños y que muestran que la atención mediática en los deportes adaptados es un factor importante para la práctica del deporte y para la expectativa de la carrera profesional de estos deportistas, ya que esta aparición en los medios pues es una influencia en la inclusión social, pero también en las ganancias financieras que puedan tener. Esto significa que si no salen en los medios, si no se hace un espectáculo, si no hay espectadores, pues por lo tanto no hay negocio y por lo tanto pues estos deportistas no pueden alcanzar justo este éxito deportivo que muchos buscan y pues por eso están en estos niveles de alta competición, ¿no? Recordemos que pues el deporte es como todo en nuestra vida moderna, pues todo está mercantilizado y una característica pues del deporte de alto rendimiento pues es este objetivo, ¿no? De llegar a esta mercantilización, que haya patrocinadores, que haya gente que no sé, que haya pues justo merchandising, ¿no? Y pues si no hay visión de los medios, pues no se puede lograr todo este círculo, ¿no? Que es también
parte de lo que vemos. No sé ustedes cómo lo han visto desde el ámbito del deporte adaptado. ¿No crees que se ha estereotipado a las personas también? Y me refiero físicamente hablando, ¿no? Porque tú lo decías muy bien. Yo creo que los medios analizan justamente la mercadotecnia y qué te produce más, pero han estereotipado mucho a la persona más que a su rendimiento en el caso de Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no? Porque también yo creo que ha habido discriminación y que hay personas muy exitosas que en qué se miran los medios, pues para nada más señalar algunos y los éxitos de otros, ¿no? No sé si Sí, esto influye. sí, sí, justo también se cita una investigación de Tinedal y Waldring que se hizo en el 2013, en el que analizaron la cobertura de los Juegos Paralímpicos en el New York Times desde la primera aparición de los Juegos, que fue en 1955, hasta el 2012, justo en Londres, y evidenciaron que la cobertura otorgada era mínima y a menudo, lo que usted menciona, retrataba a los atletas paralímpicos de una manera estereotipada. Entonces, ahí entramos en esta cuestión, pues sí, de discriminación, de visibilización. Y bueno, aprovecho para hacer el comercial de que en el ciclo del deporte universitario en los Juegos Olímpicos, pues la profesora Alejandrina nos dio una charla de la historia de los Juegos Paralímpicos y de cómo, pues, a pesar de que estamos hablando de estos temas, sí ha ido avanzando temas en inclusión, incluso en lenguaje, ahorita lo vamos a comentar también, en cómo ya no se les retrata de la misma manera, ya tiene otro aspecto de la cobertura. Entonces, ahí para que lo busquen en Facebook o en YouTube o en Descarga Deporte UNAM. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Querías comentar algo, Angélica? Justamente ahorita que estaban hablando del género, entre los mismos, el mismo deporte paralímpico, había esta distinción de género, ya que había más atletas durante toda la historia de los Juegos Paralímpicos, hombres que mujeres. Y precisamente aquí tengo otro, ¿sabías qué? Que se presta para, donde dice que una cantidad récord de atletas mujeres competirán en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Al menos 4.5% de todos los atletas serán mujeres, de acuerdo a los criterios de clasificación del IPC. Y como bien comentaban, ¿no? Al estar emparejado de alguna manera el porcentaje de hombres y mujeres, da otro panorama de lo que realmente son los Juegos Paralímpicos y lo que queremos que los demás entiendan, al decir que las mujeres también pueden participar de la misma manera que los hombres, tomarle la misma importancia. Sí, creo que son muchos avances los que se han considerado, ¿no? La parte deportiva, pero esta parte de la inclusión entre el lenguaje, entre el género y también la verdad es que en este sentido, pues como que el paralimpismo se ha puesto un poco más las pilas, pero ¿por qué visualizarlo menos, no? Sí, en los Olímpicos, pues lo vimos y todos los eventos fueron transmitidos al 100 y en cambio en los Juegos Paralímpicos, pues no, prácticamente son resúmenes, están algunos deportes que prevalecen y algunos nada más están transmitiendo las finales, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que es importante, sí hemos ido avanzando, pero pues esto ha sido a través de un golpeteo y de instrucciones internacionales, además, porque es la única, pareciera que esa es la única forma y no habría otra, o sea, tu éxito no es una manera de llamar la atención, pero volvemos a lo mismo, es que cómo los miran los medios que ya nos introducían esta parte del marketing y de todo, pero por estereotipos. Sin embargo, creo que ya tenemos que avanzar en esto y también podemos tener un marketing porque hay grandes consumistas de las personas que tienen un sobrepeso, las personas con discapacidad también pagan impuestos o también pagamos y también necesitamos alguna ropa adecuada. Yo qué sé, o sea, también consumimos muchísimo del deporte. Todo lo que influye en este consumismo del marketing de ropa deportiva, de herramientas que se requieren extras, ¿no? Totalmente. Y esto que dice de que si no viene de una cuestión internacional, es justo es lo que les comenté, les quería comentar, porque
En 1984, la Asamblea General de la ONU aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y en su enunciado número 149 detalla que los medios de comunicación deben desarrollar pautas para mostrar una imagen comprensiva y exacta sobre este sector. Ahí sí me ayudan con la presentación. Nada, para ilustrarlo realmente. Y bueno, en 2002, un grupo de expertos, de 400 expertos internacionales, participó en el Congreso Europeo para las Personas con Discapacidad, aprobando la Declaración de Madrid, y en su artículo 6, el documento resalta que al referirse a cuestiones de discapacidad, los medios deben evitar enfoques de condescendencia, humillantes, y centrarse más bien en las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y en la positiva contribución que las personas con discapacidad pueden hacer una vez que se eliminen esas barreras. Entonces ya estamos hablando de que se llega pues a una conclusión incluso de un enfoque periodístico, ¿no? Justo lo que hemos mencionado, que cómo se usa el lenguaje, cómo ese lenguaje puede contribuir a tener otra visión del mundo, ¿no? Entonces, evitar el lenguaje que reproduzca estereotipos, pues es importante porque recordemos que el lenguaje es un constructo que influye en nuestra forma de ver la realidad. Entonces, pues adoptar un lenguaje es adoptar una percepción del mundo. En la siguiente diapositiva podemos ver que, pues, la guía de estilo, perfecto. Entonces, en las últimas décadas ha habido términos comúnmente utilizados, ya nos lo mostraba Angie en el ¿Sabías qué? Términos como minusválidos, como deficientes, ¿no? Discapacitados, Discapacitados, pues cieguitos, pobrecitos. Subnormales, ¿no? sí. Incluso la Normal. palabra subnormal, de hecho era lo que nos platicaba Neftali, ¿no? Que en España llegaban a utilizar así, Sí, palabra ahorita, subnormal y dije, pues, ¿qué hacemos, no? ahorita a ver si les muestro unos ejemplos Pero en el de lenguaje actual te portadas. dicen para las personas normales, ¿no? O sea, las personas convencionales cuando quieren compararse y lo ponemos entre comillas, ¿no? Entonces, tú tienes una persona con discapacidad y dices las personas normales y yo digo, ok, o las personas con capacidades diferentes, ok. Claro. Y entonces que todos nosotros no tenemos una capacidad diferente y yo me considero normal. Ese tipo de cosas, porque los medios pues no tienen un gran reto porque estamos acostumbrados a la mofa, estamos acostumbrados a un lenguaje despreocupado, ¿no? Por no juzgarlo de otra manera. Totalmente, totalmente. Y algo que yo no había pensado es que esta expresión de personas minusválidas, pues hay una connotación peyorativa evidente de un término que significa pues menos válidos, Menos ¿no? válido, sí, totalmente. Entonces, pues, y es algo que, bueno, justo ha ido cambiando. En este mismo estudio eh, se analizó las notas, como ya hemos comentado, y vieron que evidentemente era mucho menor la cobertura de Paralímpicos, como ya vimos, con las 245 notas, pero sí vieron que la mayoría de los términos y verbos utilizados en las notas sí fueron adecuados, ya no caían en estas expresiones o en este lenguaje, y ahí vemos que sí ha habido un avance en cuanto a la cobertura de estos eventos. Entonces, bueno, en el lenguaje hemos tenido un avance y es algo bien importante. Y bueno, aquí podemos ver una guía que se me hizo interesante, una guía de estilo. En el periodismo se utilizan guías de estilo pues para cada diario, incluso tiene su forma de escribir, digamos. Entonces, esta es una guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de la comunicación, es de España también. Igual se les puedo dejar ahí en los comentarios el link por si ustedes estudian comunicación o quieren estudiar comunicación o simplemente quieren tener un enfoque sobre este tema, pues lo puedan consultar. Es muy interesante, tiene varios ejemplos. Incluso, si me permiten, se los puedo, aquí tengo la guía, les puedo compartir un pequeño fragmento, justo para lo que decía Angie, ¿no? Que hay unos ejemplos prácticos que nos pone el autor. Y bastante prácticos. Ayer que nos las mostrabas en el ensayo previo, a veces causan risa por la intención que dan los medios. Como dicen, el encabezado es lo que importa, pero también hay que cuidar cómo se
redacta el encabezado, se presta para burla, para ofensa y se desvía realmente la noticia. Sí, precisamente hay términos estereotipados, cargas negativas o simplemente que se centran en la discapacidad y en la polémica, ¿no? Como aquí podemos ver, discapacitados con derecho al orgasmo. O sea, ¿no? Entonces ahí vemos una evidente, pues, sensacionalismo, ¿no? Que tiene que ver, o sea, como si no tuvieran derecho o qué. Y, a ver, otras más. Pillan a ¿Y un cómo habla del, discapacitado. cómo habla Ajá. del desconocimiento del tema también de la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, y si si se va a abordar, pues se puede abordar de otra manera, vaya, pero siempre las cabezas de una nota son para llamar la atención, ¿no? Del lector. Pero se puede hacer, pues, de una manera que no sea sensacionalista. Por ejemplo, aquí pillan a un discapacitado circulando sin carnet a 297 kilómetros por hora. Ahí no sé si ya se dejó de ver o no, sí se ve, ¿va? Sí, se sigue viendo. Y pues, ¿qué tiene que ver que sea discapacitado? No es una persona que cometió pues una falta y pues Bueno, ya, perfecto. ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que enfatizarse esa parte? Y así vemos muchísimos ejemplos. Sí, sí, yo les enseñara las multas, pero yo, es más, yo les decía y hacía esa mufa, ¿cómo pueden decir que tengo una multa por exceso de velocidad si soy persona con discapacidad, ¿no? Se supone que no podemos hacerlo, para qué me multan, ¿no? Y como dice Neftalí, es que este doble lenguaje, ¿no? Es sensacionalista, de que tienen que denotar que tienes una discapacidad y por eso no puedes ir a un exceso de velocidad, ¿no? Entonces, Claro, claro, también totalmente. pagué mi multa. Mi coche no me hace caso. No me... Aquí otra, el fascista y los tontitos, ¿no? Por ejemplo, cosas así, estas diminutivos, ¿no? Sí, Eh, que a veces, pues, es como decía Angie, ¿no? Al igual los medios no tienen la obligación de educar a la gente, pero sí es como una manera de mostrar cómo son las expresiones al igual más adecuadas, ¿no? A veces caemos en esta cuestión de cieguitos, ¿no? O invidentes, y pues no, ¿no? Vemos que si utilizamos personas con discapacidad visual, pues bueno, es más adecuado, ¿no? Más correcto. Eh, totalmente. Pues es como pasa con la persona que tiene un sobrepeso y que empezamos con los gorditos, ¿no? El Ujú. gordo, y empezarles a poner motes, Sí, ya, es impresionante eso. al igual es con un afán de no querer ofender, yo creo, pero pues se caen en justo, vuelvo a la importancia del lenguaje, ¿no? Nosotros lo que decimos o sí, lo que decimos refleja nuestra manera en la que percibimos el mundo, ¿no? Entonces, si la percibimos de manera negativa, pues le estamos dando esa negatividad a la condición que puedan tener, ¿no? Y pues esta guía es bien interesante, se las voy a dejar. Hay muchas recomendaciones que da el autor para los medios. Muchas gracias, Nepsali. Pues como siempre, tratamos de dar alguna herramienta pues, que realmente proporcione información y no digamos que no estamos informados o que en dónde lo conseguimos, ¿no? También ese es un factor. Ya no, actualmente ya no hay excusa como para justificar este tipo de acciones que puedan molestar a alguien porque es una falta de interés por preocuparnos por lo demás. Y hay personas que me dicen, es que no son personas con discapacidad y todavía se resisten pues a decirnos además por nuestro nombre, no tenemos que hacer esta connotación, estar puntualizando la discapacidad. Me dicen, es que no es necesario hacerlo, pero ustedes saben que también, desgraciadamente, si no se hacen este tipo de grupos, si no se hace énfasis en esta parte, pues no somos visibles, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, pues es que son igual que todos, pues sí, queremos ser igual que todos, pero ¿por qué cuando llaman no nos llaman a todos por igual, por nuestras capacidades, ¿no? No por nuestras discapacidades. Y justamente aquí tengo otro, ¿sabías qué? En Tokio, 1964, representa el primer ejemplo del uso del término paralímpicos en una documentación oficial. Veamos la fecha, 1964. Se estaba introduciendo esta, digamos, nueva palabra para que se refirieran a las personas por lo que son, personas.
cuánto ha avanzado en la historia y seguimos todavía con estas connotaciones. Pero es importante recalcar que ya se está haciendo historia en este mejoramiento para referirnos a las cosas por cómo son, a las personas tal cual son. Sí, sin embargo, el paralimpismo para hacerlo paralímpico, como bien decías, que son juegos que son paralelos a los olímpicos, pues nos tardamos muchos años, ¿no? Porque aunque empezamos en 1960, no pudimos estar paralelos a estos juegos. Exactamente es lo que me causa más ruido esta fecha. ¿En qué momento empiezan a decir, de aquí vamos a hacer el esfuerzo para mejorar esta historia de los Juegos Paralímpicos? Y que sigue costando, precisamente por lo que sigue comentando Neftalí, que los medios, al incluirse a la difusión de los Juegos Paralímpicos, pues también causan doble impacto en cómo dan información y cómo se recibe. Además, me queda una reflexión, ¿por qué no pasan de vez en cuando primero los Paralímpicos y después los Olímpicos y la siguiente edición? Y así realmente buscar esta equidad, ¿no? En la transmisión y en el interés, porque terminan también los Olímpicos y pues dicen, no, ya invertí 20 días y ya es demasiado en los Paralímpicos y ya nada más de repente ves el resumen o ya de repente ves cualquier otra cosa, ¿no? Claro, había una reflexión bien interesante que creo que comentabas, ¿no, Nayeli, ayer? No sé si la quieres retomar. Sí, de hecho ayer comentábamos que precisamente por ahí también tiene Angélica, ¿no sabías que? Donde dice que el término paralímpicos es para los olímpicos. Entonces, ¿por qué si es para los olímpicos? Entonces, ¿por qué hacen una ceremonia de inicio y una de inauguración para los olímpicos y otra para los olímpicos? Cuando debería ser una ceremonia tanto de inicio para los olímpicos y paralímpicos y una de cierre para los dos, ¿no? O sea, no una y un evento aparte. Y también si es para los olímpicos, ¿por qué no lo hacen por qué no hacen los eventos de un olímpico y un paralímpico al mismo tiempo, ¿no? Digo, eso es muy importante y también desde ahí también estamos viendo la discriminación que hay, ¿no? Wow. Eso Ahí, es bien interesante, ¿no? Porque justo, ¿no? Aprovechar la infraestructura mediática y todo, digo, no sé qué implicaciones tenga y al igual estamos opinando y no vamos a dar la respuesta, ¿no? Aquí, ni lo vamos a solucionar aquí, pero se me hizo bien interesante esta reflexión, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Al fin y al cabo sí hay una separación, ¿no? Están los olímpicos, es una cosa, y están los paralímpicos, es otra, y pues al igual y podría, no sé, en vez de que duren 2 semanas, que dure un mes y pues que estén todos juntos, ¿no? Al igual cada quien en su categoría, evidentemente, como todo, pero pues aprovechar esa infraestructura, ¿no? Alejandrina, ¿qué piensa? es un tema muy complejo que la verdad no podríamos acabar. No voy a defender esa parte, pero tampoco la voy a quitar. Yo lo que creo es que sí se puede hacer una estrategia, porque es muy complejo. Yo creo que sí hay una razón, pero no encuentro una razón para que no lo vayan intercalando buscando esta inclusión o que se hiciera por deporte, ¿no? Podríamos hacerlo por deporte, porque también hay que reflexionar lo complejo. Como no se transmite, no tenemos idea de la complejidad que hay para la accesibilidad para los paralímpicos, ¿no? Entonces también dicen, bueno, pero ellos también quieren su propio evento, pero la reflexión que hacen, pues entonces es paralímpico, o sea, es paralelo, nos juntamos o no. Entonces, también, ¿cómo vamos a poder hacer esta inclusión si al final del día también los estamos separando? Yo creo que hay que buscar una logística que también no implique pues tanta inversión. Créanme que todo esto también es inversión y también es por comodidad incluso de los paralímpicos, ¿no? En todos los sentidos. No lo voy a defender, esto es de verdad tema de un programa porque tendríamos que hablar de muchos otros factores y no estoy a favor de que se hagan después, tampoco de que se tengan que hacer simultáneos, pero creo que sí podría existir una logística de intercambio, a lo mejor por ciclo deportivo, paralímpicos y los olímpicos. Podría ser, ¿no? Porque sí hay una logística totalmente diferente para los olímpicos que para los paralímpicos. Entonces, no es tema de este programa, no voy a opinar más al respecto, porque sí habría que sumergirse cuando uno tiene la oportunidad de organizar un evento, de estar dentro de él. Créanme que no es un tema fácil y que son muchos factores los que hay que tomar en cuenta. Pero creo que también con un poco de voluntad, como se viene haciendo ahora,
y como ya es un mandato internacional también esta integración y de cuidar la igualdad de género, de dar las mismas oportunidades, creo que también podríamos empezar a sumar, ¿no? A lo mejor este programa es el primero, no lo sé cuántos han querido hacer esta parte. De hecho, querían que no hubiera juegos. Hay por ahí, no sé si lo han visto, lo han leído, pero hay una polémica. Y yo estuve en un programa invitada por la doctora Patricia Brockman también, donde compartíamos una mesa y ella decía que estaban en contra de que hubiera Juegos Paralímpicos. Imagínense, ahí se las dejo de tarea. Es tema de investigación. Entonces, es muy interesante, dan factores que a mí no me convencen. Fue una polémica interesante con la doctora, que le tengo todo el respeto y cariño, investigadora aquí en la universidad, y justamente ella hace toda esta recapitulación de las personas con discapacidad en la universidad, y creo que es mucho tema de análisis para ponerlo, porque además ya hay trabajos internacionales al respecto. Pero habría que hacer análisis y ese es tema de otro programa. Pero así de impactante terminan siendo esta comunicación que hay a través de los medios, inclusive como este medio que estamos teniendo, estas reflexiones que les estamos dejando, porque si se dan cuenta, cada comentario, cada ¿sabías qué? Pues tema de conversación de un capítulo más, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si pasamos a preguntas, respuestas, comentarios y seguimos? Claro que sí, tenemos comentarios. Elías Hernández Juárez nos dice saludos, Neftalí Zamora. Diego Jiménez, buen día, profe Ale. Hola, Nayeli, Angie, y mucho gusto en verte, Neftalí. Antonio Vargas nos dice buenos días, felicidades por este panel. Saludos, Neftalí. Kikin Rodríguez, saludos cordiales. Antonio Vargas, definitivamente es un logro ser un deportista en los Juegos Paralímpicos entre los mejores del mundo, finalistas, aunque no alcancen medallas. Esperanza Belmont. Buenos días. En mi opinión, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, cada uno tiene sus características de organización, etc. Tanto los deportistas sin o con discapacidad tienen sus propios méritos y no se deben de comparar por respeto. Si me permiten, sería muy interesante que pudiesen llevar a cabo una entrevista con los medallistas paralímpicos de la UNAM, ya que hay una gran cosecha de medallas que se lograron y que sería importante dar a conocer a la comunidad universitaria. Permíteme, saludos a Esperanza. Quiero que sepan que habla con conocimiento de causa. Ha sido una campeona de tenis de cancha, y también fue una persona con la que tuve el honor de entrenar con su esposo, exactamente, tenis de cancha, y estás invitada, Esperanza, con mucho gusto. Antonio Vargas, desafortunadamente en esta edición de los Juegos, la cobertura de los Paralímpicos es notariamente menor que la que se dio a los Olímpicos. Un saludo al licenciado Alejandro Fernández Varela, que nos está viendo. Vicoruz, es muy importante lo que comentan, ya que el lenguaje determina las personas con discapacidad no tienen menor valía y no son anormales. Es trascendente reformular la manera en la que nos expresamos. Gracias, Nayeli. Pues continuamos, que el tiempo apremia y hay mucho que comentar porque Neftalí preparó, como buen reportero, varios temas. Algo que quiero también presentarles como dato curioso es que en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 actuaron como disputador para construir infraestructura más accesible a lo largo de la muralla china, incluyendo algunos de los sitios turísticos más populares, ascensores, rampas para sillas de ruedas, que fueron instalados en esta muralla. También se mejoró la accesibilidad en la Ciudad Prohibida y el Palacio Imperial, que tienen alrededor de 600 años de antigüedad. Esto retomando a lo que decimos, que el uso del lenguaje y la manera de relacionarse durante los Juegos Paralímpicos ocasionó este impacto que no dudo que se viniera realizando a lo largo de la historia de China, pero que fue estos Paralímpicos lo que ocasionó que se modificara la manera de convivir con estas personas con discapacidad, darle más valor. Fue un detonante, fue fundamental, y lo reconocen. Hay todo un reportaje al respecto que podríamos consultar, y es muy interesante cómo cambia la perspectiva, y además siendo también está declarado
se me fue el nombre, cultural, Es una, perdón. bueno, sí, es patrimonio cultural de la Patrimonio humanidad, cultural. pero aparte, pues es una de las maravillas del mundo y que pueda tener esta accesibilidad, pues es increíble. Es Digo, a muy pesar de que reflexivo, tiene, ¿no? ujú, ¿Quién te digo, puede tiene, venir a decir que no se puede? Y justamente, exacto, aunado a esto, viene otro ¿sabías qué? Pues China, desde que iniciaron Ay, ¿qué puedo decir? los Paralímpicos, ha sido la cabeza en la obtención de medallas. Ahorita también va la cabeza. Va a la Ahora, cabeza. con esta nueva infraestructura, nueva manera de apoyar a las personas con discapacidad, pues va a seguir a la alza. Así es, sigue muy a la cabeza y ha sido interesante cómo fue un detonante este tipo de participación paralímpica y cómo el desarrollo y la forma de incluir, ¿no? Ahí es donde decíamos cómo es fundamental que haya estas voluntades para incluir, ¿no? Totalmente. Y justo el presidente del Comité Paralímpico mencionaba este caso, que pues antes de Beijing 2008, pues el gobierno chino no tenía la misma apertura, ¿no? A las personas con discapacidad. Y a raíz de este evento él mencionaba, ¿no? Que es un ejemplo de lo que el deporte como transformador social, ¿no? Y nunca Porque antes en la eran historia del crueles, deporte ¿no, Neftalí? pues realmente no es un secreto que, que el gobierno de China pues tiene ciertas particularidades y nunca antes en la historia pues ha tenido tanta inclusión con infraestructura, ¿no? En sus edificios, con bastante apertura y precisamente, ¿no? Se refleja en las más de 100 medallas, ¿no? Creo que llevan, son una potencia y se han decidido hacer una potencia en cuanto a de verano y paralímpicos. Y bueno, eso también es una declaración como también es tema de otra mesa, yo creo, pero una cuestión política, ¿no? Cómo se usa el deporte con una cuestión política y de poderío y de demostración al mundo, ¿no? De lo que están haciendo. Eh, lo que yo podría aportarles y comentarles también es que yo tomé 2 cursos en el Centro de Estudios del Deporte con el profesor Otto Becerril y bueno, hay muchísimos más académicos que son increíbles, de verdad los invito a que vean las convocatorias que hay en el Facebook de Deporte UNAM. Yo tomé el curso de Historia del Deporte y el Deporte en la Era del Capitalismo, que en parte bueno, fue coach, head coach de Liga Mayor, ¿no? El profesor Otto Becerril, pero también tiene estudios muy amplios sobre el deporte, entonces para que si pueden, se metan, tomen los cursos y a base de muchas lecturas, de muchos comentarios, mesas como estas que hacemos entre todos, pues vemos otra visión del deporte, ¿no? Cómo surge el deporte y todo lo que implica, ¿no? Porque decíamos que a veces solo vemos el resultado, ¿no? Pero hay muchísimo más, ¿no? Detrás del deporte. Está la tecnología, está la medicina, está justo la cuestión de género. Yo creo que aquí en Deporte UNAM hemos tratado de darle esa amplitud de miras, de no solo ver el resultado, sino de ver más allá, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la historia humana y es donde podemos contribuir, al fin y al cabo, para, pues, mejor, pues, no sé, generar una conciencia y finalmente, pues, construir una mejor sociedad, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad de todas estas mesas, ¿no? Que lo reflexionemos y vemos qué podemos cambiar para mejorarlo. Y Sí, más es allá seguir de, viendo esta evolución. Perdón, Angélica. perdón, Natalie, que más allá de la reflexión, el segundo paso es actuar. Ya reflexionaste todo esto que trabajamos en Deporte UNAM, pero también llevarlo a la práctica desde tus deportistas, los mismos compañeros, cómo se relacionan entre ellos, los que practican deporte convencional, los que practican deporte adaptado, para que tenga ese impacto en lo que estamos trabajando como comunidad universitaria. Perdón, profesor, ahora sí, te interrumpí. No, 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 es cierto, respaldando mucho lo que dice Neftalí, definitivamente este tipo de programas es optimizar incluso, si hablábamos de discapacidad, pues estamos en plena pandemia, ¿no? Se puede decir que el mundo tiene una discapacidad en este momento, que no hemos podido superar al 100. Y tenemos 2 caminos, o superarla, que este ha sido un potencial y que rescato de la filosofía de muchas de las personas con discapacidad, porque más vale aprender a vivir con lo que tienes y no estar preguntándote por qué no lo tengo o por qué me pasó esto, ¿no? Definitivamente, hoy en día, el mundo estamos viviendo con una pandemia donde estamos utilizando estos medios como un recurso y es la mejor manera de sacar
al aire, a la visión, otro tipo de circunstancias, otro tipo de temas y potencializar nuestros conocimientos. Como decía Neftalí, hay cursos, las plataformas nos ayudan, estos medios y estas voluntades también de las autoridades que están poniendo de su parte. A fuerza se están poniendo de su parte, muchos a fuerza, otros porque son las herramientas que nos permiten, pero es la parte de evolucionar desde el lenguaje con nuestra acción, que creo que como ahora que decía Angélica, con la acción, creo que estoy convencida de que estas plataformas, que este medio que ha instituido el deporte universitario con estos programas, han sido fundamentales. Creo que no se nos ha ido la pandemia porque sí, hemos optimizado los recursos, me sumo a ellos, porque es la única manera que también el deporte adaptado se ha visualizado y hemos puesto a la mesa muchos puntos de vista de diferentes personas y de diferentes temas para poder compartir. Como dice Neftalí, nada más hay que buscarla y también incluirse, ¿no? Querer un poquito informarse, porque ahorita ya no es de que no lo tengo, de que me cuesta, de que me tengo que trasladar. Entonces, como decía Angélica, creo que la primera acción es esto, involucrarte. ¿Cómo le hago? Porque ya están los medios, ¿no? Para sumar. Totalmente, totalmente. Y profesora, yo me gustaría preguntarle justo desde la universidad y desde la Asociación del Deporte Adaptado, cómo que nos haga el comercial, cómo se puede incluir la gente, porque al igual y se nos olvida esto, ¿no? De que hay estas, incluso nos olvida que hay deporte en la universidad, ¿no? Así que luego hay gente que ni sabe que puedes practicar algún deporte. Entonces, ¿cómo puede acercarse también la gente al deporte adaptado? Ahorita vamos a compartir también las redes, pero pues estamos en la página de Deporte Universitario y fíjate que aquí suena una invitación bastante interesante con esta reflexión que estábamos haciendo del deporte paralímpico y del deporte olímpico y de por qué no están ahí. Yo me pregunto también cómo lo ven y ahora sí que ese es un mandato a la universidad. Se ha hecho mucha inclusión, pero definitivamente sí nos falta un poquito más cuando en la inclusión en el lenguaje en cada cartel, creo que también podríamos empezar a incluir, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora en comunicación social, se incluye el deporte adaptado, se incluyen diferentes temas y pues nos sumamos los que queremos sumarnos, ¿no? También. Pero en cada evento que hagamos, hace poco tuve la oportunidad de hablar con una entrenadora, yo le decía, se publicó un cartel donde decían quién falta, qué entrenador para sumarlos y se proyecte X deporte, ¿no? Yo le decía, pues, ¿y dónde está mi nombre? ¿No? O el deporte adaptado, digo, porque pusieron los titulares de los deportes. Y me dijo, perdón, dame chance y lo hago, pero también no es para quejarse, ¿eh? Creo que también es esta parte de ayudarlos a hacer la acción. Y por eso Neftalí, pues aquí ha sido un honor tener a Neftalí, porque no hubo necesidad de irle a buscar. Él vino y dijo, ¿cómo me sumo? Y lo está haciendo muy bien con estas investigaciones, con esta accesibilidad en el lenguaje, con esta accesibilidad para hacer el podcast, buscarnos entrevistas, colocar y posicionar paralelamente las notas informativas del deporte convencional universitario con las del paralimpismo o de los deportistas universitarios. Pero nosotros también tenemos que incluirnos y lejos de quejarnos, pues decir, a ver, yo puedo aportar esto, yo lo otro, es imposible ir a buscar a todos, es nuestro deber. Y creo que hemos dejado muchas reflexiones. No sé con qué les gustaría, no sé si ya terminó la presentación de Neftalí. Sí, Sí, ya, ya, pero Okay. le agradezco muchísimo, es un honor para mí, de verdad, que me hayan considerado. Yo creo que estos son temas que deben estar en la mesa siempre, en la opinión pública. Y pues aprovecho justo ahora que lo mencionó para hacerles el comercial del podcast. Váyanlo a escuchar, el podcast de Deporte UNAM. Hay un episodio del deporte adaptado en la universidad, en la UNAM. Entonces, ahí lo pueden escuchar en donde quiera que escuchen sus podcasts. Está en todas las Comparten plataformas. nuestras redes, Nayeli, y díganme cómo te quieres despedir, cómo se quieren despedir, qué reflexión les queda de todo esto y qué quisieran compartir. Pues yo en lo personal me quedo con esta palabra suma de voluntades, bueno, fueron dos,
suma de voluntades, porque mientras más nos vayamos sumergiendo en el tema del deporte adaptado, vamos a ir descubriendo que no solamente es personas con discapacidad, sino hablamos de un mundo de inclusión, que todas las personas se pueden incluir a practicar el deporte u otras actividades, ¿no? Entonces, mientras más vas conociendo, más vas descubriendo. Como aquí, iniciamos con una reflexión y nos llevamos miles de dudas. Totalmente. Neftalí, ¿cómo te gustaría despedirte? Pues que es importante como desde los medios, desde los estudiantes de comunicación, que nos informemos, que estemos abiertos siempre a comunicar de la mejor manera y teniendo en cuenta que esto va a repercutir probablemente en un cambio social. Naye. Bueno, pues yo les invito a que hagan conciencia sobre todo sobre el lenguaje inclusivo, porque luego hay veces que, pues, igual como decían, inválido, pues no es una palabra que sea apropiada, pero entonces hay que educar también el lenguaje, ¿no? Y también los invitamos a que se sumen al deporte, ¿no? Creo que el deporte también les trae muchos beneficios. Definitivamente, como lo dijo Neftalí, como los cambios sociales, como sí existen verdaderos cambios cuando hay voluntades, cuando hay un gran esfuerzo, y el deporte sí transforma vidas y sociedades, por supuesto, completas, a nivel particular, a nivel social, en nuestro inmediata, y a nivel mundial. Ya vimos que sí es posible, y además el deporte pues nos da muchos recursos para avanzar en todos los sentidos, y es una oportunidad en la calidad de vida que podemos tener todas las personas, y en el caso de las personas con discapacidad, pues muy en particular nos da una calidad de vida diferente, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias por compartir un capítulo más de tópicos del deporte adaptado. Gracias, Neftalí. Fue muy enriquecedor. Gracias, Angélica. Gracias, Nayeli. Y gracias a todas nuestras autoridades que hacen posible que se siga transmitiendo esta serie de tópicos del deporte adaptado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos.